Bienaventurados los que leen y oyen y obedecen las palabras de Jesucristo, porque el tiempo está cerca. La última vez que expuse un tema fue acerca de los versículos, algunos versículos que prueban que la venida del Señor Jesucristo no es secreta, pero sí la hora, y que la venida del Señor Jesucristo tiene señales que le preceden y que de ninguna manera puede ser antes de que éstas ocurran. Entonces, al llegar a Mateo 24, leímos una serie de cosas que tienen que suceder antes de que venga el Señor Jesucristo. También vimos la importancia de saber por qué conocer todas las señales, porque si sus discípulos se las preguntaron significa que tiene importancia, y si Jesucristo respondió y detalló cada cosa que iba a suceder antes de que Él viniera por su iglesia y antes del fin, significa que tiene verdadera importancia. Si Él se tomó el tiempo para explicarlo es porque tenemos que saberlo. Dios no dice y no salen palabras de su boca sin sentido y con despropósito, sino que sus palabras son para que nosotros pongamos atención y, y en base a ello nos preparemos y seamos como las vírgenes sensatas que tenían el aceite en sus lámparas y no como las otras que fueron negligentes y, y no cuidaron de tener ese aceite en sus lámparas, y cuando vino el esposo ellas tuvieron que salir a buscar en la última hora. Como dice, el esposo estaba a las puertas y hay un tiempo desde que está a las puertas hasta que verdaderamente aparece. Pero ahora nosotros sabemos con las señales que están aconteciendo que Jesucristo está a las puertas y faltan un poco tiempo, falta muy poco tiempo para que Él regrese, eh, y tenemos que estar preparados en este tiempo, fuertes mentalmente, espiritualmente para todo lo que sucederá, para estar listos, para formar parte de su ejército, como dice la palabra, que Él se está formando un ejército, y despertarnos del sueño. En la parábola de las vírgenes, todas las vírgenes sensatas y las insensatas, las 10 se durmieron, pero hubo unas que tenían aceite. Queremos ser parte de esas y estar preparados con todo lo que el Señor Jesucristo habló, porque consideró importante que nosotros lo supiéramos. Así que al leer Mateo sobre las señales del fin, la última vez me quedo dando vueltas cuando habla de la abominación desoladora de que habla el profeta Daniel. Pero vamos a ver nuevamente desde el versículo 3 del capítulo 24. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Porque como dice Pablo, nosotros tenemos que estar expectantes, apresurándonos para la venida del Señor Jesucristo, y tenemos que conocer. Si no, ellos no hubieran preguntado, no le hubieran dado importancia y hubieran dicho, no, eso no tiene importancia, solamente nos cuidamos de vivir en amor y todo eso, pero en realidad sí tiene importancia. Porque no solo nos preparamos nosotros, sino que sabemos, al saber en qué tiempos estamos, porque la Biblia sí nos da indicios de tiempos, no nos da el día y la hora, pero sí indicios de tiempos, nos preparamos nosotros, preparamos a nuestra familia, preparamos a los que amamos, a nuestros hermanos, los que quieran oír, y sabemos qué hacer y qué no hacer, qué emprender y qué no emprender conforme el tiempo que quede. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis. Una orden, un mandamiento del Señor es no turbarnos. A veces es difícil, pero en oración y dependiendo del Espíritu Santo lo podemos alcanzar. No turbarnos, más allá de lo que escuchemos, de lo que se hable diariamente. Nosotros tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesucristo y escuchar el reporte del Espíritu Santo todos los días, más que las noticias. Porque es necesario que todo esto acontezca. Y si nuestro Señor Jesucristo dice que es necesario
Él sabe, Él conoce por qué necesita, por qué nosotros necesitamos para pasar por esto. Como dice en Daniel, que muchos sabios serán purificados en el tiempo del fin. ¿Dónde? O sea, si es que la iglesia se fuera antes de esta tribulación, ¿cómo es que los sabios lo pasarían? Tantas, tantas contradicciones hay, no en la Biblia, pero sí en doctrinas que, bueno, el hombre creó por quizá errores de interpretación, obviamente no por mala intención. Nadie, ningún hijo de Dios tiene mala intención en lo que interpreta de la palabra. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Había quedado, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, porque cada vez irá aumentándose. Entonces os entregarán a tribulación, y ahí tenemos un indicio, que vamos a hacer una de las cosas por las que va a pasar el pueblo de Dios, es que va a ser entregado a tribulación, no nos vamos a ir antes de la tribulación. Jesucristo lo dice, que vamos a creer primero antes una doctrina o alguna mala interpretación que dice que nos vamos antes de la tribulación, o vamos a creer las palabras de Jesucristo que dice que nos van a entregar a la tribulación. Y os matarán, dice, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Nosotros tenemos que estar preparados para esto, porque en este tiempo en el que es toda es como decir, bueno, Dios es como un rey mago, como Papá Noel, que todo lindo te da, te regala gente que te halaga, que, bueno, dicen cosas lindas de vos, va a estar todo bien, vas a tener un ministerio gigante, hermoso, todos te van a halagar, te van a aplaudir, pero acá mismo el Señor nos está preparando para ser aborrecidos de toda la gente y tenemos que dejar de buscar el querer agradar a todo el mundo, el querer quedar bien con todos, con nuestras palabras, porque inclusive cuando te metas en esto, en querer quedar bien con todos, te vas a dar cuenta de lo vano que es, porque no tiene ningún resultado, no tiene ningún buen resultado. Lo mejor es seguir las palabras del Señor Jesucristo, tengas la oposición que tengas. Y así, teniendo esta determinación de abrazar su palabra, lo que Él dice, la guía del Espíritu Santo, diariamente, aunque tengas oposición desde lo pequeño hasta lo más grande, porque no, empezamos con pequeñas oposiciones que aunque para nosotros son muy desgarradoras y muy tristes, son pequeñas comparado a lo que tenemos que llegar a soportar. eh, y estamos siendo preparados eh, para para lo más grave que viene. En realidad la poca persecución que podemos pasar desde que nacemos de nuevo, todo suma si uno lo va tomando como tiene que ser, sabiendo que Dios es soberano, que nadie pasa por encima de Él. Si naciste de nuevo y tuviste persecución, te diste cuenta que quizá antes de nacer de nuevo no tenías persecución, sino que tenías todo el apoyo aún en tu congregación. eh, Todo el apoyo del mundo, aunque vos sabías dentro tuyo que eras un pecador irreformable, pero cuando naciste de nuevo se dio todo vuelta y empezaste a tener oposición de todos, no solo del mundo, sino también de personas en la congregación, que eso pasa en todas las congregaciones, y el que no lo diga e intente disfrazarlo es porque está mintiendo. Obviamente, si alguien tiene el Espíritu Santo, no miente porque la mentira es una decisión. Entonces, hablad verdad cada uno con su prójimo, dice la palabra. Y si naciste de nuevo y te diste cuenta que tuviste oposición y tu actitud fue estar contra las personas que se te oponían, bueno, estamos a tiempo todavía, porque en realidad Dios mismo lo permite para nosotros prepararnos para todo lo que vamos a pasar más adelante, que va a ser peor. Y si no podemos soportar esto pequeño,
El Señor con cada prueba que superes te va a ir dando más fuerza y más autoridad espiritual, pero tenés que saber que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra un reino espiritual. Y tenemos que estar fuertes y limpios para que el enemigo no tenga con qué acusarnos. Y si el santo de los santos, nuestro Señor, dice que nosotros tenemos que ser santos y perfectos para como nuestro Padre es, Él no nos pide algo que sea imposible. En Él es posible. Por el Espíritu Santo que nos santifica diariamente y nos muestra nuestros errores y nos hace vivir en un estado de arrepentimiento continuo, porque no es una sola vez. Entonces, con todas esas cosas que vivimos desde que nuestros ojos son abiertos y la palabra nos es abierta y revelada, nacemos de nuevo, un corazón nuevo, empiezan persecuciones y desde ese momento en adelante es preparación para todo lo que viene. Dice, muchos tropezarán entonces en el 10 y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Esto no está hablando del mundo, porque esto es algo normal, porque más allá de lo que vivamos en el mundo, que va a ser persecución también contra la iglesia, que sí viene mucho peor de lo que se ha visto, todo en mayor grado, como nunca se ha visto, según las palabras de Jesucristo, y como nunca se verá porque es lo último, lo que viene. Entonces dice, y se entregarán unos a otros, está hablando también en la misma congregación que va a pasar también, ¿por qué? Porque viene también el periodo de la siega, en que el Señor se va a ver con mayor profundidad, se va a ver de manera más grande, más notorio, el trigo, la cizaña, que están en un mismo lugar, pero Dios mismo los separa. Pero, ¿qué dice? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, aún veremos a nuestros hermanos engañados. Eh, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En cuanto al engaño, por eso la palabra también dice que vendrá la apostasía, que de personas que han creído, pero que niegan la fe luego. Y es que van a ser engañados por falsos profetas. Pero ¿qué dice acá la palabra? Que, a ver, vamos a ver. Bueno, acá lo puse en pantalla porque resulta que yo leo mi Biblia y a la vez tengo esto como fondo de pantalla, pero me olvidé de ir corriéndolo. Así que ya tenemos Mateo 24:12 y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y algo hermoso que acá dice, algo para anotar. Y en el original, y por será aumentada la violación de la ley, que eso lo traduce como maldad, la violación de la ley, que es anomia, ilegalidad, es decir, violación de la ley, infracción, pero estamos hablando de la ley de Dios. Si la gente no respeta la ley de Dios, mucho menos la ley del hombre. Entonces dice que ¿y qué es lo que trae? Acá hay una reflexión, que no cumplir, no obedecer las órdenes, los mandamientos del Señor hace aumentar la maldad. Y vemos que aún hace, qué sé yo, 10 años atrás, eh, aún los no cristianos tenían valores morales que eran como absolutos, el amor, un absoluto, el perdón, cosas que no se negaban y la mayoría sabía lo que era bueno y lo que era malo, pero ahora es como que todo es bueno y nada es malo en sí. Entonces eso es lo que provoca el haberse apartado de la ley de Dios. Dice, serán enfriados. Significa que en un momento estuvieron calientes, que estaban vivos. Eh, serán enfriados. A ver. Bueno, no, estaba mirando la palabra a ver si tenía algo importante para sacar. Pero bueno, no nos vamos a extender, dice. Y el amor de muchos será enfriado.
o sea que se irá pagando. Pero ¿qué dice en el versículo siguiente? Hablando acerca de todo esto, que aún entre los mismos hermanos se va a enfriar el amor, y son cosas que dice ya la palabra que van a suceder. Pero, ¿cuál es la manera de ser librados de esto? No librados de la tribulación, pero sí librados de estas cosas como que entregarnos unos a otros, caer en el engaño de falsos profetas en el 11, y que se enfríe nuestro corazón y enfriarnos hacia nuestros hermanos. Dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y vamos a ver qué dice. El que aguante, el que habiendo aguantado, el, el que permanezca, el que resista, el que soporte las pruebas, el que persevere, eh, sufra las pruebas, lo que suceda, hasta la finalización, o sea, hasta el fin, será librado. Acá no está hablando de la salvación, está hablando de todo esto que acontece, que es en el 10, dice, tropezarán. eh, o sea, está diciendo que cuando nos entregan a tribulación y va a haber muerte, vamos a ver que empiezan a acontecer estas cosas contra el pueblo, que empiezan a matar a nuestros hermanos, que empiezan a aborrecer a causa del nombre de Dios. ¿Qué, qué produce esto? Miramos un pequeño indicio con todo esto de la pandemia. Hacia miremos todo en el círculo cristiano. ¿Qué pasa si, y aún en los paganos, vemos cómo se entregan unos a otros por miedo a, a ser contagiados? O sea, hasta no se respetan ni siquiera la familiaridad, ni siquiera los lazos de familia, porque hay muchos casos en que no se ha despreciado directamente a parte de la familia para no contagiarse. Y en las congregaciones también, unos a otros se entregan y empiezan las discusiones por todo esto, al punto que parece que no hubiera amor de hermanos. Y bueno, y vemos que todo eso, imaginemos no, cuando veamos que empiezan las autoridades terrenales a perseguir a la iglesia. En nuestra propia ciudad, no vayamos muy lejos, cuando eso empiece a suceder y empiecen a matar delante de nuestros ojos y empiecen a perseguir a causa del nombre de Dios, si bueno, si no lo negás, quizás te maten, como ha pasado y como va a pasar, y pasa en tantos otros países. Eh, entonces, el miedo que va a provocar en los que vean eso, y por eso uno tiene que estar preparado, porque si no estamos firmes, ¿cuál va a ser la decisión que tomemos ante todas esas cosas que nos van a horrorizar ver? Y entonces habrá en estos tiempos ya hay, pero mucho más en esos tiempos, falsos profetas que van a engañar, diciendo cosas que no son. Y habrá enfriamiento del amor, entonces vamos a ver todo eso. Y va a ser difícil perseverar hasta el fin. Eh, pero dice que el que persevere hasta el fin va a ser salvo de eso, del engaño, del que se enfríe nuestro corazón hacia los demás y entregar a los demás, entregarnos unos a otros. Dice que el que persevere, si logramos aguantar hasta el fin, vamos a ser salvos de eso, nos va a librar de eso. Eh, Así que acá ya nos está dando una promesa. Tenemos más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Tenemos la promesa de que nuestro corazón no se enfríe en este tiempo último, que no seamos esos apóstatas de lo que habla la Biblia, que no entreguemos a nuestros hermanos, no nos entreguemos entre la familia, porque no podemos decir, no, yo no lo voy a hacer, si verdaderamente no estamos velando para que el Señor nos libre de esto. Y para buscar siempre en oración apoyar y apoyar y apoyar a nuestros hermanos, a la congregación, al pueblo de Dios, verdadero hijo. Bueno, y dice en el 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
Bueno, esto es algo que precede al fin, que va a ser predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Bueno, vamos a pasar al siguiente, porque este es importante. El anterior, el 24:14 es importante según esto. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. A ver si sigo con el otro. Ah, bueno, vamos a ver. El 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Bueno, acá nos da este entonces un indicio de que cuándo habrá que huir. Porque nosotros por ahí en nuestra mente de poder y llenos del Espíritu Santo decimos, no, ¿cómo vamos a huir si el Señor nos va a dar poder para derribar o hacer tal o cual cosa? Pero acá el mismo Señor nos está diciendo cuándo habrá que escapar. Cuando veamos la abominación desoladora, antes no, porque va a ser dado poder a su iglesia para ayudar al mundo, para ayudar a todos los que estén pasando por la tribulación, juntamente con nosotros, pero nosotros somos un pueblo escogido y vamos a estar llenos del Espíritu Santo. Y aún más se va a aumentar el poder sobre la iglesia, las vírgenes sensatas, para ayudar y para instruir a muchos, como dice en Daniel, en este tiempo de tribulación. Entonces dice, vamos a ir al anterior. ¿Cuándo? Vamos a ir cuando veamos en el lugar santo la abominación desoladora. Acá sería en el santuario, en el lugar santo. La abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces, la última vez que yo había leído me quedó dando vueltas esta referencia, lo que dijo el profeta Daniel, porque, bueno, después yo me fui al profeta Daniel y estuve mirando Daniel 9:27, creo, sí, ahora lo vamos a ver, que, bueno, ahí tiene muchísima profecía y, bueno, estuve mirando muchos comentarios sobre eso y vamos a ver que la Biblia se interpreta por sí misma, es maravillosa. Y que tenemos indicios de tiempos, no tenemos indicios, no tenemos el día exacto ni la hora, pero tenemos indicios de tiempos para nosotros estar preparados y erguir nuestra cabeza y saber que nuestra redención completa se acerca y la venida del Señor Jesucristo. Y dándonos una guía de qué hacer, qué no hacer, qué emprender, qué no emprender, sabiendo el tiempo que nos queda. Bueno, entonces dice acá que vamos a ver la iglesia cristiana, cristiana porque somos seguidores de Jesucristo, pero no en cuanto a una religión evangelistas, pentecostales y esas cosas, no. Los cristianos, los nacidos nuevos, los que creen y siguen a Jesucristo, oyen las palabras de su boca, las oyen personalmente y siguen sus instrucciones que no van en desacuerdo a la palabra escrita. Y dice que nosotros, cuando veamos en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces nos vamos a ir a ver cuál es esa abominación desoladora. Y cómo es que, bueno, tenemos que estar preparados también para todo lo que va a venir, que lo dice acá también. 27 creo que era. Sí, y por otra semana, vamos a ir a la anterior. Esa semana se está refiriendo a una semana que falta en un conteo de una revelación que le dio el Señor acá en 9:24 a Daniel a través de su ángel. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Vamos a seguir, después lo vamos a tratar de interpretar con la ayuda del Espíritu Santo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones.
Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. A ver, yo lo voy a buscar acá en mi Biblia. Bueno, sí, eso. Vamos de nuevo al 24 entonces. Bueno, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. Bueno, las profecías que acá encontramos en Daniel se cumplieron, pero no tiene un solo cumplimiento. Y ya lo vemos en Mateo 24 cuando el mismo Jesucristo hace referencia a esta abominación de la que habla Daniel, porque sí tuvo un cumplimiento para demostrar que era palabra de Jehová lo que le estaba dando a Daniel y que era efectivamente de su parte, se cumplió. Y eso nos podemos fijar, hay contada muchísima referencia y muchísimo material en internet sobre cómo se cumplió al pie de la letra todo lo que el Señor, nuestro Dios, le dijo a Daniel. Eh, y, y bueno, y la profecía no tiene un solo cumplimiento, sino que también es como telescópica, creo que se dice, que también apunta hacia adelante. Hay profecías que tienen más de un cumplimiento, como también lo de Elías. Bueno, dice, si muchos dicen que por ahí fue para ahí, ya se cumplió y listo, y no tiene un segundo cumplimiento, pero no es así, porque esto dice que 70 semanas, acá vamos a ver, semanas específicamente no son semanas de 7 días, sino de años, o sea que cada semana es un año, son 7 años, una semana de 7 años, entonces 70 semanas por 70 por 7. Bueno, 70 semanas de años. Así que vamos a ver que eh, esas en el 25, a ver, estamos en el 24. Después volvemos a ver estos detalles. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, que eso fue lo tenemos en Esdras 7, creo, que se da la orden en el 457, creo, si no me equivoco, no tengo acá, me olvidé de traer las referencias, pero lo podemos buscar. Una orden dada por Artajerjes, el rey, de reconstruir Jerusalén. Eso dura 7 años. Yo hice acá un gráfico así muy pobre, pero bueno, que más o menos muestra. Desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta hasta la muerte de Jesucristo, tenemos 7 semanas, que es lo que duró, 7 semanas de años, que es lo que duró la reconstrucción del templo, y 62 semanas desde ahí hasta la muerte del Mesías. Entonces 62 y 7 serían 69 semanas en total. Eh, lo que nos dejaría la última semana, que es la que habla a ver, creo que es en el próximo versículo. Sí, no, en la otro, en el otro. Y por otra semana, está hablando de la última semana, confirmará el pacto con muchos. Y si bien todo tuvo cumplimiento en el tiempo de Daniel, Jesucristo hace referencia a esta otra semana, una última semana, y la abominación desoladora, porque eso es lo que se va a vivir, una última semana. Son 7 años, porque son semanas de años, no olvidemos, son un día por año, como dice en otra referencia en la palabra. Entonces vamos a ver que esto es realmente grandioso. Si se hubiera cumplido solamente, únicamente, hubiera tenido cumplimiento en el tiempo de Daniel, que tuvo cumplimiento, pero no está hablando sobre
esto. El primer cumplimiento no es esto, porque vemos que estas 70 semanas estaban determinadas sobre el pueblo y sobre la santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y esto de terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad. Si bien nosotros sí, nuestras iniquidades fueron expiadas, pero no vemos justicia perdurable sobre el pueblo de los judíos, sobre la santa ciudad, sellar la visión de la profecía. Hay cosas que aún no se han dado. Esto es tiene cumplimiento en el fin. Por esta razón Jesucristo lo citó en Mateo, si no, no lo hubiera dicho. Y dijo, el que lee, entienda. Y ahí nos está dando un indicio. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y todo esto tuvo cumplimiento. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. En el original vemos que dice como inundación. Y su fin será como inundación. ¿Cómo son las inundaciones? Arrasan con todo. Y así va a ser el anticristo. Como si hemos visto liderazgos tremendos, tremendamente malos, bueno, indescriptiblemente malos. Será algo nunca visto el liderazgo del anticristo. Va a ser como inundación, va a arrasar con todo, porque tiene permiso de Dios, no es porque sea más poderoso que Dios, tiene permiso. ¿Por qué tenemos que conocer acerca de la soberanía de Dios? Es tan importante, tenemos que definirnos en esto. ¿Qué creo yo que es Dios y hasta dónde tiene poder? ¿Quién puede pasar por encima de él y quién puede decidir encima de él en cualquier cosa? Y tenemos que establecer un punto de partida en esto y tenemos que tener bien definido quién es Dios para nosotros. Por eso Dios nos permite a los hijos, a sus hijos, pasar por tantas cosas como enfermedades. Muchas veces Él ha dejado que toque nuestro cuerpo las enfermedades y tantas cosas, injusticias, que nuestros derechos no se respeten. ¿Por qué? Es para llevarnos a entender a nosotros que nada, la soberanía de Él y una vez que nosotros entendemos eso y nos rendimos a Él, muchas de las pruebas que Él mismo nos hace pasar se terminan. Y en cierto nivel siempre vamos a tener, vamos de prueba en prueba y por eso vamos de gloria en gloria, si las vamos superando. Pero tenemos que saber, tenemos que establecernos y pararnos en un punto fijo, y es una roca esto realmente, tener establecido y determinarnos qué es lo que creemos que es Dios y cómo Él puede frente a toda circunstancia y situación, por qué hay cosas que nos tocan, pasan por encima de Dios o Dios las está permitiendo. Tenemos que saber bien. Y en toda situación, sean persecuciones, sean blasfemias, sea lo que sea, tenemos que determinar qué es Dios y cómo Él se encuentra en esa situación, porque Dios está sobre todo y en todo y en toda área de nuestra vida, en todo, todo pasa por algo y todo tenemos que ver el lugar de Dios en cada cosa que nos sucede. Bueno, vamos a seguir entonces dice que va a venir con inundación, como inundación, hasta el fin de la guerra, que eso va a ser cuando suene, venga, no, hasta el fin de la guerra sería el final de los 7 años. Son 7 últimos años y durará hasta el fin de la guerra el anticristo. Porque después veremos que vendrá Jesucristo a derrotarlo. Bueno, entonces estas devastaciones van a durar hasta el fin de la guerra. No tiene sentido resistirlas, digamos, porque ya está decretado y está permitido por Dios hasta el fin de la guerra. Vamos al siguiente, que dice, y por otra semana, y acá se está refiriendo a la última semana, y miremos cuándo empieza el conteo de esta última semana, que realmente nos puede llegar a destruir todo plan humano de sus hijos.
de nosotros. Y realmente alertarnos para estar preparados, porque el día y la hora nadie lo sabe, pero sí nosotros no ignoramos y conocemos y no estamos en tinieblas para que nos sorprenda. ¿Por qué? Porque acá su palabra es muy clara. Y por otra semana, que es la última que falta, o sea, esos 7 años que faltan empiezan con la confirmación de un pacto con muchos, de un pacto mundial. Entonces, va a haber un pacto que se establezca, que se decrete con muchos, un pacto de todas las naciones y para unificar, digamos, todas las religiones y para hacer algo global. eh, Podría ser como un pacto de paz, un pacto de ecumenismo. Y lo que dice es que luego ese pacto, entonces paramos acá, dice que al principio de la semana, acá dice una semana, sería el principio de la semana. Nosotros tenemos el indicio de que esa última semana, los 7 últimos años sería la última semana de la semana 70 para terminar con todo, y en ese séptimo año vendría Jesucristo. Empiezan con un pacto mundial. Entonces, nosotros como hijos, ¿de qué nos sirve saber esto? De estar preparados, de saber que cuando se firme un pacto mundial entre muchas naciones y de un acuerdo que todos estén en acuerdo de algo precisamente no que Dios lo permite, pero no es algo de sus hijos, sino de todas las naciones. Eh, bueno, cuando esté eso, sepamos que entramos en los últimos 7 años. De eso nos sirve. ¿Y cómo vamos a estar preparados? ¿Qué vamos a buscar? Como decía Mateo, hay de las que estén encintas. Entonces nosotros sabemos, como mujeres, que no vamos a buscar hijos si estamos viendo que se está firmando un pacto mundial y que quedan 7 años. Y después dice, a la mitad de la semana, o sea, si una semana son 7 años, la mitad de la semana serían 3 años y medio. Hará cesar el sacrificio de la ofrenda. Este pacto va a permitir también que o va a marcar un indicio también en el que el pueblo judío va a volver a ofrecer sacrificios y ofrendas en el lugar, vendría a ser en el santuario. Después, con la muchedumbre, bueno, dice que si bien cuando empiece esa semana, ya va a estar, va a empezar a ejercer también, van a empezar nuevamente los sacrificios, las ofrendas que se hacían, que vemos en el Antiguo Testamento, pero a la mitad de la semana hará cesar ese sacrificio y la ofrenda. Este príncipe que se va a levantar, el príncipe de este mundo que se va a levantar, dice que al principio va a estar como en amistad. Y vamos a ir a una referencia que tenemos un poquito más adelante que nos aclara un poco, que está en Daniel 11, 11, 23. 22, digamos, me parece. A ver. Porque también da así. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Otra vez acá dice, como con inundación de aguas por la fuerza, la impetuosidad y cómo va a arrasar con todo. Todos los enemigos que se levanten contra él, excepto los que estén ungidos por el Señor, por nuestro Señor, eh, como habla en Apocalipsis 11. Los dos testigos que van a estar ungidos y nadie va a poder darles muerte hasta que sea el tiempo de ellos. Serán del todo destruidos los enemigos de este anticristo, junto con el príncipe del pacto. Y después vamos a ver, y después del pacto con él, engañará y subirá, y saldrá vencedor con poca gente.
Entonces, se va a hacer un pacto, pero a los 3 años y medio, ese pacto, como vemos en el 30 creo. Porque vendrán contra él naves de Kittim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, el pacto del santuario, dicen, y hará según su voluntad. Volverá, pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Este pacto está hablando del pacto que hablamos, que se va a hacer en el inicio de la semana 70, de los 7 años. Entonces, si bien lo va a permitir al principio de la semana, después se va a dar vuelta y va a hacer y lo va a frenar a los 3 años y medio de haberle dado aceptación. Y vamos a ver, eh, y dice que se va a entender con los que abandonen el pacto. Y después dice, se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio. Ahí se termina a los 3 años y medio, a la mitad de la semana, y pondrán la abominación desoladora. Y que es lo que dice que nosotros los cristianos vamos a estar presentes. Cuando veáis la abominación desoladora puesta en el lugar donde no tiene que estar, en el lugar santo, en el santuario, porque esa misma persona se va a levantar y va a ocupar este lugar como y haciéndose llamar Dios. Y va a tener muchas cualidades con las que va a engañar al mundo entero. Pero dice en Mateo 24, ya nos dice cómo vamos a ser librados de ser engañados, y es perseverar y ser constante, estar lleno del Espíritu Santo hasta el fin, hasta la finalización de todo esto, si sea por muerte, porque dice que vamos a ser entregados a muerte, o sea por la venida ya de nuestro Señor Jesucristo al 7º año, la finalización de esta última semana. Dice, y pondrán la abominación desoladora. Abominación, miremos lo que dice esta palabra. Abominable, nauseabundo, sucio, inmundo, algo sucio que pongan en el lugar, en el santuario, específicamente idólatra o un ídolo. Bueno, dice que en Mateo, Jesucristo nos dice que nosotros lo vamos a ver puesto ahí. Eh, Así que nosotros nos vamos preparando para todo esto que dice. Y después dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Qué, qué podríamos decir si decimos que va a haber un arrebatamiento antes de que veamos todo lo que acabamos de ver, inclusive en Mateo? Eh, entonces no existiría un pueblo que conoce a su Dios, porque ya estaría arrebatado. Pero no, sí vamos a estar presentes. Y dice que nosotros que lo conocemos nos vamos a esforzar y vamos a actuar. Ahí va a ser el tiempo de nuestra actuación. Muchos que han estado esperando y quizás se han apresurado, pero no conocen que el tiempo de su actuación está en el fin. Qué maravilloso. Dice, ¿y los sabios del pueblo? ¿Dónde están? No están arrebatados, están en la tierra. Instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada. Lo está diciendo el Señor. ¿Por qué tenemos que estar preparados? Porque podemos llegar a caer a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Muchos sabios van a pasar por esto. De instruir, y de caer a espada y a fuego, pero el Señor tiene un propósito para todo. Él no permite porque sí las cosas. Dice que nosotros vamos a ser presentados con vestiduras de lino fino cuando Él venga. ¿Por qué? Por todas las cosas que hemos pasado, nos han perfeccionado. No son para nada. Y por lo que padeció, aprendió obediencia, dice acerca de Jesucristo, cuanto más de su iglesia. Si Jesucristo no fue librado de tales cosas que pasó, ¿por qué la iglesia sería librada? ¿Por qué la iglesia sería librada después de tantos mártires que han sufrido tantas cosas? Y nosotros ser librados de la última parte, también para qué nos prepararía a través del Apocalipsis, de sus palabras que fueron reveladas, fueron de parte de Dios a Jesucristo para darle a conocer a sus siervos. ¿Para qué la daría a conocer si no fuéramos antes? Nada cuadra con esa doctrina del rapto antes.
de la tribulación, la cual yo abrazaba también, pero hasta que uno lee y entiende las escrituras. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Pero por eso hay que estar preparados. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos. Acá está el propósito, hasta el tiempo determinado. Porque aún para esto hay plazo. Y el plazo lo pone Dios, no lo pone el enemigo. Nosotros muchas veces oramos porque se terminen las pruebas, pero Dios pone el plazo para cada prueba. Bueno, vemos entonces que dice, el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará. La Biblia ya nos dice que se le va a dar el permiso para prosperar, hablando maravillas contra el Dios de los dioses, hasta que sea consumada la ira. Acerca de la consumación de la ira, habla en Apocalipsis de las copas. Y eso está en la gran tribulación, vendría a ser en la segunda mitad de la semana, que serían los últimos 3 años y medio que vemos las copas de la ira de Dios. Y entonces esto va a permitírsele a él que prospere hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá, así que no va a valer ninguna oración para que eso se corte, digamos, para que se termine, porque acá dice que lo determinado se va a cumplir hasta que sea consumada la ira. Y después, bueno, después empieza a dar unas características acerca de cómo será, que por ahí probablemente las vemos en otra ocasión. Dice que no va a ser de caso del Dios de sus padres, o sea que probablemente sea eh, que tenga padres creyentes o judíos, ni del amor de las mujeres, quizás probablemente también sea homosexual o no le gusten las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá porque dice que se va a sentar sobre el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Y bueno, entonces a lo que quería llegar con esto es que los cristianos íbamos a pasar por eso, porque como vamos a volver a ver acá en Mateo 20, 24, 24, a ver por dónde era que iba, 14. 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. O sea, cuando nosotros los cristianos veamos que esa desolación se sentó en el lugar santo, que eso va a ser a la mitad de la semana 70, a los 3 años y medio después de haberse firmado el pacto, cuando veamos que esa abominación está sentada en el lugar santo, ahí dice que empecemos a huir, que el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, o sea, por eso el Señor nos prepara desde ahora para ser totalmente desprendidos, porque en ese momento vamos a tener que dejar todo, y sí tenemos permiso para huir, porque ahora muchas veces nosotros mismos decimos cómo vamos a huir, entonces somos unos cobardes y no tenemos el poder y la valentía de Dios, pero ahí mismo se nos da permiso para huir, porque empieza la ira del Señor. Igualmente dice que nosotros vamos a ser guardados en el tiempo de la ira, no rescatados y arrebatados como se dice, sino guardados en la tierra. Eh, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Más hay de las que estén encintas, y esto es todo lo que ya vimos en el video anterior, de qué cosas guardarnos. Por ejemplo, si yo sé que estoy en la última semana de la que habló Daniel, no voy a buscar un bebé, porque dice que va a ser tremendo, va a haber que huir. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces acá Jesucristo dice que más allá de cualquier guerra que hayamos visto, la primera, la segunda, la tercera, y los líderes que tuvieron, que fueron tremendos, hicieron maldades, torturas, bueno, eso dice que, lo que se viene ni siquiera ha tenido un punto de comparación, ni lo habrá porque es la última. Entonces, a través de estas referencias y de lo que dijo Jesucristo de la abominación desoladora de Daniel, tenemos un pasaje más que nos muestra que nosotros sí vamos a estar, y por eso es que tenemos que ser preparados con el conocimiento de su palabra.